Reinar Magalí es Ganga. Eh, Magalí es bioingeniera y profesora de educación física y va, digamos, a hacer un repaso de tecnologías aplicadas a lo que es la rehabilitación. Así que tenganlo presente. Y como para comenzar el bloque, la idea es contarles un poco de lo que es generalidades de cirugía asistida. La cirugía asistida por computadora, nosotros la definimos como aquel conjunto de herramientas que lo que nos permite es simplificar problemas quirúrgicos complejos utilizando software y hardware específicos. Nosotros tenemos áreas bien definidas en el hospital que tienen que ver con, por un lado, la parte asistencial, donde nosotros usamos esas herramientas en pacientes. Por el otro lado, somos parte de lo que es la línea de investigación de cirugía asistida en el INTIB, el Instituto de Medicina del Hospital Italiano. Tiene una parte que se inauguró este año que tiene que ver con aquellos proyectos de investigación bajo el paraguas del CONICET. Esto es súper importante, fue un cambio realmente paradigmático para lo que fue el Hospital Italiano, sobre todo, porque todos aquellos proyectos de investigación se canalizan, digamos, con la anuencia de CONICET a través del Instituto Universitario. Y esa parte del Instituto Universitario se llama INTIB, que es el Instituto de Medicina Translacional. Otra parte, digamos, en la cual nosotros estamos involucrados es en la parte educativa, utilizando también las herramientas que le vamos a mostrar ahora. En la parte educativa nosotros, por un lado, dirigimos lo que es la Cátedra de Ciencias Morfológicas del Instituto Universitario y también dentro de lo que es grado estamos comenzando en el mes de marzo con lo que es esta materia de Ciencias Morfológicas dictada para bioingeniería, que es una de las carreras que se inauguró. Por otro lado, en lo que es posgrado, comenzamos a hacer los cursos de impresión 3D y dictar lo que son los conceptos básicos de impresión 3D, y seguramente en el mes de abril vamos a tener otro curso de esos que son enfocados para los profesionales de la salud, no solamente médicos, sino ayudantes de médicos, y también dentro de lo que es especialidades como la odontología, como técnica operatoria dental. Entonces, por un lado tenemos la parte donde asistimos a los pacientes, por el otro, proyectos de validación donde validamos que las herramientas de cirugía asistida por computadora sean un real avance, la parte educativa que les contaba, y por último, nosotros también tenemos proyectos de desarrollo para compañías que quieran invertir en lo que son, digamos, las personas que integran la sección de cirugía asistida, y de esa manera nosotros podemos tener nuestras propias herramientas también. En cuanto a lo que es la manera de trabajar, lo que es cirugía asistida en el hospital, hace ya más de 10 años que estamos trabajando en forma transversal. ¿Qué quiero decir? Que no solamente estamos asistiendo con esa herramienta a una especialidad, sino al ser el Hospital Italiano un hospital polivalente, esas herramientas las llevamos desde lo que es maxilofacial, neurocirugía, creamos lo que es el banco de huesos virtual, que ahora les voy a mostrar un poco en qué consiste, resecciones de pared torácica, pacientes con tumores en regiones complejas de otorrino, y hasta incluso ahora estamos haciendo lo que son planificaciones de corazones mal formados, y lo que es hemodinamia, lo que es selección de válvulas a colocar. Las herramientas que nosotros utilizamos son el escenario de simulación virtual por un lado. Cada escenario de simulación virtual que nosotros utilizamos está basado en imágenes digitales. Estas imágenes digitales pueden ser de tomografía o de resonancia, y a partir del escenario de simulación virtual, o bien nosotros volcamos esa toma de decisiones a un biomodelo de impresión 3D, o bien de repente podemos utilizar un aparato que se llama navegador óptico, que lo que nos permite el navegador óptico es ejecutar al milímetro lo que planificamos previamente. Imagínense el escenario hace aproximadamente 12, 13 años, yo era residente del Hospital de Ortopedia y Traumatología, y esta es la manera que tenía de planificarse una cirugía. En ese momento no existía el PACS, las imágenes digitales no existían, por lo cual se utilizaba un negatoscopio, una plancha de resonancia o de tomografía, y con una escalita que siguen teniendo hoy los estudios también digitales, nosotros podíamos planificar la resección de un tumor. Con la llegada de lo que fue un bloque que estaba promocionándose en lo que es el sistema de residencias,
pudimos crear el primer proyecto nuestro, que fue el banco de huesos virtual. Un hueso, que es el que ven ahí, reconstruido de una tomografía, lo podíamos medir en tamaños y poder decir que esas mediciones, digamos, cómo se veían en el paciente. Lo que se ve en amarillo es el paciente, el hueso sano, y violeta el hueso enfermo. Con herramientas de lo que es espejo, reconstruíamos el contralateral sano y salíamos a buscar el tamaño de esas herramientas, de ese fémur distal que se ve, para hacer un screening, y ahí en el video se ve en verde aquellos potenciales tamaños mejores, que después con un escenario de simulación podíamos mover y comparar en formas cuánto se parecía un hueso a otro. Eso a nosotros nos valió hacer nuestro primer proyecto, que le pegaba de lleno a lo que era ortopedia oncológica, y de esa manera nosotros podíamos planificar, por ejemplo, un hueso y saber de qué tamaño iba a ser ese hueso y de qué forma se iba a parecer, digamos, ese hueso con respecto a lo que es el paciente. Digamos, podíamos tener un control de lo que es tamaño y forma. Estoy teniendo algunos problemas acá, los muchachos. Puse el video, funcionó y me quedé sin imagen. Un poco la imagen que ahora van a ver, lo que nos muestra es cómo es el comportamiento de la forma de donante-receptor. Que es uno de los problemas que se tiene cuando se elige también un hueso. No termina en elegir el tamaño, sino que nosotros tenemos que saber, por ejemplo, cuál es la discrepancia entre el diámetro, por ejemplo, que tiene el paciente y el diámetro que tiene, digamos, la correspondencia donante-receptor, pero quizá, digamos, el cambio más grande que pudimos hacer es poder ir haciendo una pequeña transformación en la manera de pensar en las especialidades. Y me estoy refiriendo a crear espacios con tiempo protegido, donde nosotros nos juntamos a tomar decisiones, a planificar, y que esas decisiones queden embebidas en el escenario de simulación. Por ejemplo, esta reunión que ven acá es una reunión que se hace los días jueves a la mañana para definir no solamente qué hueso vamos a colocar, sino el plano de corte acorde al margen oncológico que vamos a medir, ya que usamos imágenes fusionadas de tomografía y de resonancias, montadas una sobre sí, y en base a lo que fueron, digamos, el éxito que tuvo en ortopedia oncológica, pudimos ir llevándolo a las diferentes especialidades. Lo más disruptivo fue pasar ese mundo de toma de decisiones al quirófano. Eso puede ser en forma de una cartografía 3D que se carga en este aparato que se ve acá, que es un navegador óptico. Es una cámara y dos pantallas. Una es la que va a ver el operador y la otra es la que va a ver el cirujano. Este aparato también tiene herramientas que destellan luces en infrarrojo. La cámara es capaz de ver esas lucecitas, y cuando se cierra el sistema de navegación, lo que yo puedo hacer es llevar esa toma de decisión en el quirófano. Entonces el grupo de cirujanos tiene un puntero que lo apoya en el lecho quirúrgico y en tiempo real puede ver el camino de corte que él se propuso realizar. Eso fue un cambio bastante disruptivo, porque de repente podía planificar un grupo y ejecutar otro, o puede llegarlo a hacer el mismo. Y también hemos hecho, dentro de lo que son estudios de validación, le hemos dado herramientas a, digamos, a residentes o a médicos entrenados, y pudimos comprobar, digamos, y llevar a números que esta exactitud que tienen estas herramientas puede mejorar, digamos, apaisar la curva de aprendizaje, y en un residente que no tiene la experiencia de un especialista pueda alcanzar un rango parecido de ejecución sin tener que hacer toda esa curva de aprendizaje. Quizá lo más importante de lo que es digamos, planificar el donante receptor y utilizar navegación es el tiempo. Estas cirugías, tengan en cuenta, por ejemplo, que tardaban entre 6 a 7 horas. Esto hizo reducir el tiempo casi a la mitad. ¿Por qué? Mientras un grupo está haciendo el abordaje, el otro ya está preparando el injerto que va a colocar, de manera que tenemos, digamos, una previsibilidad técnica en cuanto a lo que es la intervención quirúrgica. Por otro lado, yo les venía hablando de planificación 3D, después les mostré un poco lo que es navegación. La herramienta que usamos también es impresión 3D. Lo que es de impresión 3D, usamos diferentes tipos de impresoras. Uno de los que usamos para hacer biomodelos es la impresión de FDM, que es un filamento que lleva una boquilla que calienta a 200 grados, se derrite
el filamento, que es ácido poliláctico, el material que usamos, y esa boquilla es una suerte, digamos, de brazo que viaja en los X y Z, y de esa manera lo que hace feta por feta es reconstruir, hacer el camino inverso que hizo el tomógrafo. Yo acá tenía un video, pero lo vamos a pasar de largo. Lo que nosotros ganamos con esto es poder tener, por ejemplo, el maxilar inferior del paciente una semana antes y moldear la placa que nosotros vamos a colocar, de manera que ya la placa a mí me da una plantilla. En el caso de nosotros, cuando hacemos resección y queda una disociación, esa placa premoldeada me sirve como plantilla para poder digamos, reconstruir ese maxilar inferior. Por ejemplo, en los casos donde esa reconstrucción es con peroné, también puedo poner el peroné del paciente y hacer esa reconstrucción para medir lo que son las bisagras que hasta antes de esta tecnología se hacían a ojo. Y ese hacerlos a ojo es un sistema que es de probar, cortar, probar, y lleva y toma tiempo. Y muchas veces ese tiempo al final no tiene la exactitud incluso, digamos, nuestro producto final que el que quisiéramos. Lo que les contaba, todo lo que fuimos viviendo en ortopedia oncológica lo fuimos llevando a lo que son, por ejemplo, en este caso, neurocirugía. Cuando llegó el CONVIN-CT al hospital pudimos empezar a hacer reconstrucciones de cóclea y dibujar, por ejemplo, como se ve acá, el nervio facial, y así empezar a interpretar y jugar con todo lo que son la diversidad que permite el planeamiento virtual preoperatorio. En lo que es en los casos de corazones, esto es un estudio que se hace exclusivamente para los corazones mal formados, sobre todo son pacientes pediátricos que nacen con unas comunicaciones anómalas entre los aurículas y los ventrículos, o transposiciones de vasos, donde nosotros lo que podemos hacer es ver a escala milimétrica cómo es anatómicamente ese corazón mal formado, lo cual esto brinda una información importantísima previo a la intervención. Esto, previo a ser impreso en 3D, tiene un ejercicio intelectual por parte del grupo quirúrgico, como les mostraba en ortopedia. Yo les contaba que es los jueves, el que es de cardio lo hacemos los días martes, lo hacemos martes a las 10, a las 9 vienen las cirujanas de ortognática a hacer las cirugías de ortognatismo de lo que es maxilar superior y maxilar inferior, y así fuimos llevando, digamos, y escalando la forma que tenemos de trabajar a las diferentes especialidades. Por ejemplo, este es un paciente pediátrico, la mano del cirujano con el puntero que le marca el camino de corte que planificaron previamente. Esto es una resección, por ejemplo, de pared torácica, y en lo que es otorrino, hasta incluso lo usamos en patologías benignas, pero que se acercan tanto a la base de cráneo que lo que nosotros necesitamos es saber en dónde estamos en todo momento para no violar esta pequeña pared que comunica la fosa nasal con el endocráneo. Eso es una complicación que los cirujanos, cuando no tienen navegador, la resuelven sin hacer resecciones tan completas, por lo cual uno deja tejido patológico y ese tejido patológico hace que esa enfermedad vuelva, digamos, recidive nuevamente. Acá yo les tengo un video que lo vamos a mostrar por fuera para la gente que nos sigue por Zoom. Así es como se navega en el quirófano, y ese es un video doble que les voy a mostrar. Por un lado ponen el endoscopio y por el otro esto es lo que ve el cirujano en tiempo real. Así que lo que podemos hacer es una guía en tiempo real que me muestra en qué parte de la imagen yo estoy. Volviendo a lo que es la presentación, nosotros también estas herramientas las usamos, como bien yo les dije, en lo que es investigación y estudios de validación, un poco planificar el camino de corte o el camino de drilado, en este caso, que nosotros necesitamos para hacer un drilado transtemporal y pasar a una distancia prudencial de este triángulo que está conformado por la cóclea, que es un órgano de los sentidos, digamos, del equilibrio y la audición, la carótida interna y la yugular interna. Más o menos, para que se den una idea, las distancias están por debajo del centímetro entre cada estructura y cada estructura. Lo que hicimos nosotros en este caso, por ejemplo, es usar el biomodelo para lo que es entrenamiento. Dentro de lo que es el Instituto Universitario, en San Justo funciona una sede que está destinada a entrenamiento de destrezas quirúrgicas. Y un poco lo que hicimos nosotros
es imprimir varios modelos para practicar y hacer un diseño experimental de destreza quirúrgica, y cuando el cirujano se sintió, digamos, cómodo con la tecnología, recién ahí fuimos al paciente, y aparte nosotros pudimos ver qué es lo que pasó durante el transcurso del primer modelo drilado al último, y después compararlo con lo que pasó en el quirófano. Y de esa manera lo llevamos a datos. Este video que les voy a mostrar ahora, lo que me muestra es la diferencia que hay entre lo que son los trayectos. El rojo es el paciente, el celeste es el primer modelo que drilamos y el amarillo es el planificado. Estos trayectos nosotros lo que pudimos hacer es llevarlos a valores absolutos. Hicimos como que ese trayecto fuera un cilindro rodeado y reconstruido por puntitos, y nuestro diseño de valoración lo que hace es, digamos, calcular la diferencia que hay entre esos puntitos para, con una colorimetría, nosotros ver si está en color verde, saber que nosotros en ese momento el error fue 0, y si varía de tonos rojos y azules, que nos fuimos nosotros dentro de una escala que va desde 1,5 milímetros al 1,5 milímetros. Esto fue publicado hace 4 años en una revista extranjera. Si a alguno les interesa este paper, yo al final les dejo mi mail, me lo pueden pedir y yo se los comparto. Quizá nos tomó darnos cuenta que nosotros, en realidad, con todas las herramientas de cirugía asistida por computadora, estamos en presencia, en el fondo, de un sistema de comunicación. La era, digamos, lo que fue el celular, etcétera, nos permitió a nosotros comunicarnos de una manera diferente, y la realidad es que en lo que fue la parte quirúrgica y la llegada de cirugía asistida no fue la excepción. De hecho, yo acá tengo, por ejemplo, un repositorio donde yo puedo subir un escenario de simulación virtual y ver lo que voy a planificar, copiar un enlace, mandárselo al grupo quirúrgico, y el grupo quirúrgico puede ver, ¿para qué me sirve esto? Una instrumentadora, por ejemplo, si yo pongo una placa de tal o cual medida o tal o cual forma, va a querer saber qué caja usar. De repente, el ayudante del cirujano va a saber cómo va a tener que poner al paciente para que cuando venga el cirujano el paciente esté puesto en posición, en la posición correcta. Y ustedes me dicen, ¿pero eso hoy no pasa? No, hoy la realidad es que no es moneda corriente, y se suele perder mucho tiempo. Esto obviamente que no es, hay veces que no genera un daño al paciente, pero sí genera un mal uso del tiempo, por ejemplo, del quirófano, donde de repente uno pierde 30, 40 minutos posicionando un paciente, y la realidad es que en esos 30, 40 minutos uno tranquilamente puede estar haciendo una intervención. Entonces, midiéndolo y mirándolo de una manera global, creo que este sistema de comunicación es una ayuda por todos lados. Esto es lo que les mostraba recién con el celular. Y como para ir cerrando, si bien la cirugía asistida por computadora viene, digamos, a permitirnos comunicar entre sí, creo que una del puntapié que nos da un escenario de simulación virtual basado en imágenes digitales es reunir, digamos, la herramienta que hace que nuclee, digamos, a los especialistas. Estas tecnologías no se utilizan de rutina, se utilizan para casos específicos. Los casos para los cuales se utilizan tienen que ver con deformidades anatómicas, ya sea prestadas de aquellos pacientes que están y tienen múltiples cirugías, o aquellos pacientes que tienen una malformación congénita. De esa manera nosotros podemos, mediante el planeamiento, hacer una reunión donde no solo involucra al especialista que va a operar, sino a especialistas que muchas veces se los consulta para ver si hacen falta que estén. De repente uno quiere ver, digamos, transferirle información al cirujano vascular o al cirujano general, etcétera. Y bueno, y ese modelo de comunicación es el que usamos nosotros bajo un tiempo protegido que se llama Ateneo de Planeamiento Tridimensional. La otra herramienta que vimos es la navegación virtual, y la navegación virtual lo que nos permite a nosotros es aumentar la calidad del procedimiento. Esto, en el fondo, digamos, nos da más precisión, potencialmente disminuye la morbilidad del procedimiento quirúrgico, y lo que nos da es poder ver
y localizar en tiempo real regiones anatómicas. En cuanto a lo que es la impresión 3D, nosotros hoy estamos imprimiendo desde biomodelos en lo que es tecnología por depósito de materiales, que lo hacemos con filamentos. También estamos haciendo lo que es impresión de guías quirúrgicas en cirugías ortognáticas. Imprimimos en resina fotopolimerizable y también tenemos una experiencia de algunos casos hechos, digamos, el diseño de lo que es protésico a medida, que eso les va a contar un poquito Ezequiel Kobrisky de la compañía Panto, que va a hablar ahora en la siguiente charla, que él es, digamos, es la persona experimentada dentro de la industria en esto y bueno, lleva mucho tiempo ya trabajando. Nosotros en lo que es impresión 3D, lo que también lo usamos casi de forma rutinaria es para el moldeo de placas de maxilar inferior. Y bueno, y no me quisiera ir de la presentación sin antes contarles que nosotros en el año 2016 escribimos un libro donde participaron varias naciones. Es un libro que repasa lo que son las herramientas que veníamos viendo y que convoca a los laboratorios de cirugía asistida por computadora más importantes del mundo. Participan autores de varias naciones, de más de 10, y bueno, es un libro que la afiliación del libro es Hospital Italiano Buenos Aires, así que eso a nosotros nos llena de orgullo. Este libro fue citado en uno de los apartados de revistas internacionales de más alto impacto y citaron nuestro libro como uno de los avances en cirugía asistida más importantes en el año 2017. Nosotros dentro del Departamento de Informática en Salud, el año pasado sacamos un libro digital, y este libro digital, a diferencia del que hicimos con la editorial Springer, este libro está en la plataforma Amazon, y el libro es un repaso por todo lo que es cirugía asistida, no solamente, digamos, las herramientas que nosotros vimos recién, sino también que incluye lo que son brazos robóticos y todo lo que tiene que ver con sistema de validación aplicado a cirugía asistida por computadora. Este libro, la verdad que nos quedó chico, nos quedó apretado, y por esa razón lo que hicimos fue relanzarlo de nuevo este año. Va a ser lanzado en diciembre bajo lo que es la plataforma Amazon también. Y la diferencia que tiene este libro con el que sacamos el año pasado es que, aparte de incluir todas las especialidades y ser un libro que apunta de lleno a lo que es, digamos, en forma transversal a, digamos, un hospital polivalente, agrega 2 capítulos, uno de ellos que está basado en cómo armar una unidad de cirugía asistida por computadora en un hospital, que creo que es la clave de acá en lo que viene, ¿sí? Un poco la idea nuestra no es mostrar todo esto para decir que lo hacemos nosotros y no lo puede hacer nadie, sino todo lo contrario. Ver de qué manera las organizaciones, los hospitales polivalentes pueden organizarse para poder tener esto. Hoy piensen que los pacientes, vengan al hospital italiano o no vengan al hospital italiano, se operan igual, ¿sí? No es que no se operan, no se dejan de operar porque ese hospital polivalente tenga o no cirugía asistida por computadora. Por lo cual nos parece un desafío grande a nivel país y a nivel región que cada hospital polivalente pueda alcanzar a este tipo de tecnologías. El libro va a ser sacado en diciembre. El capítulo que les decía nuevo es de cómo hay que organizarse en la institución para poder llevar a cabo una unidad. Hoy la unidad de cirugía asistida es autosustentable, digamos, crece de sus propios recursos y por el otro, digamos, se comporta como si fuera un servicio, ¿sí? Que es lo que es. Y por el otro lado, el otro capítulo que sacamos tiene que ver con lo que es realidad virtual, realidad aumentada. Van a poder ver un stand abajo de Dell que están haciendo lo que es realidad virtual, donde uno le pone unas gafas y se puede abstraer del mundo en lo que son tecnologías ligadas a cirugía asistida. Nosotros también agregamos lo que es inteligencia artificial y análisis del movimiento, que como les contaba hoy temprano, va a haber un track de análisis de movimiento para rehabilitación mañana a las 14. Así que yo un poco lo que les voy a dar es el puntapié inicial para los siguientes oradores. El siguiente orador es Ezequiel Kobrisky. Ezequiel viene de la compañía Panto, él es diseñador industrial. Él también se va a autopresentar un poquito si yo me olvido de algo, pero es con la persona con la cual nosotros trabajamos ya hace más de 4 años en lo que son implantes a medida. Y la verdad que es uno de los retos
en lo personal y lo profesional más grandes que hicimos dentro de lo que es cirugía asistida, que es poder planificar un caso, medir, por ejemplo, en un caso oncológico, los márgenes, sobre lo que va a quedar, hacer el diseño protésico. Eso nos lleva y nos toma casi lo que es diseño hasta que la prótesis sale al mercado, digamos, al mercado, nos llega al hospital para ser usada un mes. Eso, la realidad es que si tengo que serles honesto, a nosotros al principio nos llevaba mucho más, nos llevaba 6 meses, que después fueron 3, que después fueron 2, y ahora con orgullo les puedo decir que un mes. Pero bueno, hubo un detrás de escena donde hay muchos integrantes y bueno, y Ezequiel ahora les va a contar los pasos que hay que seguir, digamos, para lo que es implante a medida y cómo se ve esto desde la industria con un foco que es parecido. Así que Ezequiel, te invito a que vengas a la presentación.